49. Isaías 49 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Isaías 49, versículo 1 al 3. Y aquí está el profeta Isaías hablando una palabra de Dios. Y yo me imagino que esta palabra la decía como gritando, ¿vale? Porque miren cómo empieza este versículo, Isaías 49:1, ¿lo tienes? Él grita, ¿no? Y dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Acá el profeta lo que está declarando, ¿vale? Y esta declaración es una declaración que no solamente el Señor quiso que en ese momento Isaías la dijera, una palabra que tenía que ver con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, sino que también Dios quiere que esta palabra nosotros podamos creerla para nosotros como iglesia del Señor. Es una palabra que necesitamos creer, atesorar y posicionarnos en ella, ¿no? El domingo pasado estuvimos hablando y Ezequiel estuvo predicando una palabra tremenda, ¿no? Sobre la actitud que Dios quiere que tengamos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia del Señor y a cada uno en particular? Y Dios nos está hablando que este es el tiempo de la acción de la iglesia. Este es el tiempo en donde tenemos todo de parte de Dios y una posición de parte de Dios para encarar las cosas de Dios. Amén. Joás era un rey. ¿Vale? Joás era un rey. Joás tenía una posición, el rey de Israel. Y como rey, él tenía que tomar ese arco, tenía que tomar esas flechas, ¿no? Y disparar, y tirar, y golpear, y avanzar. Dios le pedía que él tomara ese lugar que Dios le había dado. ¿Para qué? Para accionar. Y hermanos, este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en que podamos dar, podamos desarrollar, podamos activar todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso esta palabra es tan importante. La palabra que se ha predicado este domingo, la palabra que hemos predicado el día miércoles. Es tiempo de vivir lo que somos, de posicionarnos en lo que somos, de creer lo que somos y de dar lo que somos. Es el tiempo. Pero para eso es necesario verlo y creer lo que está diciendo aquí el profeta. Y lo que te quiero compartir es que tenemos 5 verdades para creer y proclamar. Estos 3 versículos tienen 5 verdades de lo que somos nosotros como iglesia de Jesús. Y estas verdades son para creerlas, son para proclamarlas y son para vivirlas. Y lo primero que dice acá Isaías es: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. La primera verdad que Isaías como profeta de Dios declara, proclama en este mensaje es que tenemos un llamado de Dios para vivir. Él dice: Dios me llamó. Y no está hablando solamente de él, sino de Israel. Después vamos a ver del pueblo de Dios. Dios me llamó. Dios me llamó. Ahora sí, como Isaías estaba convencido del llamado de Dios, Dios quiere que nosotros también estemos convencidos, hermanos, que no somos cristianos por azar. Que no somos cristianos porque un día pasamos por la iglesia y se nos ocurrió entrar, o vinimos a un evangelismo y mira, nos gustó las canciones, cómo bailaron las chicas y ahí me hice evangélico. No, hay un plan, como nos decía el Señor el domingo, hay un plan, hay un propósito de Dios, hay un diseño de Dios, hay algo que Dios ideó para cada uno de nosotros y para su iglesia. Y Dios nos llamó a algo. Cuando Dios me
salvó, me llamó. Te lo vuelvo a repetir, cuando Dios me llamó a seguirle, me salvó para seguirle, me ha llamado. Pablo decía, pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Gálatas 1:15. Pablo acá dice, mira, a Dios le agradó. Yo era un perseguidor de la iglesia, yo era malo, yo era terrible, pero a Dios le agradó llamarme. Dios me llamó, aún desde el vientre. Él no era creyente, no era cristiano, pero dice, desde el vientre Dios me llamó. ¿Para qué me llamó? Para que yo le predicase entre los gentiles. Hay un plan, hay un plan, hay un plan, hay un querer de Dios para nuestras vidas. Segunda de Timoteo 1:9, Pablo dice, quien nos salvó Dios y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que no solamente Dios pensó en mí cuando yo estaba en el vientre de mi mamá y mi mamá decía que me iba a llamar Cristina, sino que en la eternidad de Dios, antes de los siglos, cuando yo no era ni una minúscula, ni un alfiler, en la barriga de mi mamá, Dios ya había pensado en mí. Y Dios ya había pensado en ti. Ya nos conocía por nombre, porque Dios no tiene pasado, presente y futuro como nosotros. Dios sabía que íbamos a nacer y Dios ya ideó planes para nuestra vida antes de los siglos de los siglos. Terrible, tremendo. Y por eso Dios dice que este llamamiento es santo. ¿Qué significa santo? Apartado para los propósitos de Dios. Cuando Dios te llama, hermano, Dios te aparta. Cuando Dios te llama, Dios te aparta para Él. Cuando Dios dice, gracias, yo tengo un propósito para tu vida, en ese mismo momento Dios está apartando a gracia para sus planes. Es así. Porque el llamamiento es santo. El llamamiento es santo, es algo muy importante. Yo para poder vivir todo lo que Dios tiene para mí, necesito entender que Dios me ha llamado para algo especial. Si yo le pregunto a un creyente, ¿qué planes Dios tiene para tu vida? Y el creyente me hace así. Es que no sé, es que no tengo ni idea, es que nunca me lo ha dicho. ¿Qué es lo que pasa? No vas a saber para dónde golpear, no vas a saber para dónde disparar, no vas a saber para dónde avanzar. Por eso Dios dice, mira, es importante que tú entiendas que hay llamado y tú te tienes que enterar a qué te llamó Dios. Tú te tienes que preocupar por enterarte a qué te ha llamado Dios. Pablo lo sabía, Dios me ha llamado para que yo le predique entre los gentiles. Ahora, ¿por qué lo sabía Pablo? Porque Dios se lo había dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando estaba en el camino a Damasco, Dios le habló. Y le dijo, no le vas a predicar a los judíos, tú le vas a predicar a los gentiles, a los que no son judíos. Entonces Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarte sobre tu llamado. Pero, Cristina, no es que Dios llama a los pastores. Los pastores son pastores porque un día el Señor les dijo, quiero que seas pastor. O los misioneros son misioneros porque un día Dios le dijo, quiero que seas misionero. Porque no es que un pastor es un pastor, porque dice, a ver, ¿qué profesión voy a seguir? Fontanero no me gusta, electricidad tampoco, contador, se me dan mal las matemáticas, así que voy a ser pastor. No, el pastorado no es una profesión que tú eliges. O ser misionero es algo que Dios te llama. Pero el llamado no es solamente para los pastores, para los evangelistas, para los profetas, para los maestros, para los que desarrollan un ministerio a tiempo completo en la iglesia, sino que cada miembro del cuerpo tiene un llamado. A cada uno Dios lo llamó a algo. Ahora hay que descubrir, hay que abrir la caja de Pandora, que no sería la caja de Pandora, sino sería los misterios del reino de Dios.
ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿a qué me llamaste? Pero yo tengo que estar segura. Para vivir con un llamado de Dios, yo tengo que estar dispuesta a subirme sobre un monte alto, como dice la palabra de Dios, y decir, ¡costas! ¡Escuchen! Dios me ha llamado. Amén. Convéncete de lo que eres. Convéncete de lo que eres. Tú no eres un simple creyente. Tú no eres un simple evangélico. Es que yo dejé de ser católico y ahora soy evangélico. Es que me he cambiado. No importa el nombre. Lo importante es que Dios te ha llamado y eres cristiano. ¿Y para qué llamó a este cristiano el Señor? Hay que averiguarlo. Pero sí hay que estar seguro. Dios me llamó desde el vientre. Dios me llamó desde el vientre y el llamamiento es santo. Romanos 11:29, Pablo dijo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Me encanta ese versículo. Irrevocable. Irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que de parte de Dios, Dios no dice a este, ya no lo quiero más. De parte de Dios no. Alguien puede negarse a obedecer el llamado de Dios, pero para Dios el llamamiento es irrevocable. Dios dice, a este lo quiero usar y no cambia de idea, no cambia de opinión, porque Dios no es hombre para arrepentirse. Amén. Así que qué bueno que Dios tiene un plan con nosotros y quiere llevarlo a cabo. Amén. Ahora dice Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y después dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba convencido que había un llamamiento de Dios para su vida, que el llamamiento de Dios tenía que ver con la predicación del evangelio a los gentiles, y decía, mira, este llamamiento que tengo de parte del Señor es algo santo, yo lo cojo como algo muy importante en mi vida, como algo fundamental en mi vida, es la prioridad número 1 en mi vida porque es el llamamiento de Dios y Dios me ha salvado porque hay llamamiento. Para algo me llamó Dios. Y dice, por eso, como es tan importante para mí, todo lo demás que para mí era ganancia ahora es pérdida. Ahora aún esas cosas las estimo como basura. Con tal de ganar a Cristo, con tal de hallar a Cristo, con tal de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Jesús. Hermano, tú fuiste alcanzado por Jesús para algo. Para algo. Ahora tú tienes que descubrir para qué fuiste alcanzado. ¿Qué quiere hacer Dios a través de tu vida? ¿Qué quiere? Quizás hay cosas que sabes y hay cosas que todavía no sabes. Pero la vida cristiana se trata de coger aquello para lo cual fui alcanzado por Dios, descubrirlo y vivirlo. Yo fui alcanzado por Dios para esto, para ayudar a gente drogadicta a salir de la drogadicción, para restaurar familias que están destruidas, para pastorear jóvenes, para evangelizar niños. Yo no sé para qué. Para levantar el nombre de Cristo en las naciones, no sé, pero tú tienes que entender, tú tienes que saber, porque ese será el motor de tu vida. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu llamado, mi hermano? ¿Cuál es tu llamado, mi hermana? Ese llamamiento santo, ¿cuál es? Cuando tú lo sepas, tendrás que tomar una decisión.
necesito olvidarme de lo que queda atrás. Y necesito extenderme a lo que está adelante. Ser esa flecha al futuro. Ser esa persona que apunta a lo que Dios quiere en la vida. Yo te hago una pregunta. En las decisiones que tú estás tomando día a día, en tu vida, en tu familia, ¿tú estás apuntando al blanco de Dios? ¿Tú estás apuntando a vivir cada una de las palabras que Dios te dijo? Hermano, si Dios habla, es para algo. A mí como joven me encantaban los campamentos. Cuando decían en los jóvenes, hay un campamento, ¡wow!, yo flipaba. Yo era la primera en anotarme. Porque a mí los campamentos me marcaron mi vida. El momento más fuerte en la presencia de Dios lo tuve en mi habitación. Pero luego las confirmaciones de mi llamado fueron en campamentos. Porque en esos momentos de altar que se arman en los campamentos, ahí estaba yo buscando al Señor y el Señor me hablaba de tantas cosas que se cumplieron hoy en mi vida. Ese llamado misionero yo lo tuve de muy jovencita. Desde los 15, 16 años yo sabía que iba a ser misionera. ¿Por qué? Porque Dios me lo habló, porque Dios me lo dijo. Después hasta me olvidé. Me casé, empecé a servir a Dios a full en mi iglesia y estaba dedicada a mi iglesia. Y en un momento el Señor me dijo, recuerda que yo te dije esto. En este devocional del Instituto Bíblico, en este campamento, en este otro. Mira lo que yo te hablé. Va, ahora el momento. Hay palabras, hermanos, que Dios habló sobre nosotros, que tienen que ver con nuestro llamado, tienen que ver con nuestro ADN. El llamado de Dios a tu vida es tu ADN. ¡Es tu ADN! ¿Quién eres tú? Lo que Dios dice que eres. Lo que Dios te ha dicho que eres. Tú necesitas saberlo. Si no lo sabes, descúbrelo. Dios te lo va a hablar. Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de luz. Y Dios quiere que tengamos luz porque Él quiere que apuntemos bien y no andemos dando golpes al aire. Así que Dios no tiene problema. Si vos, todos los hombres de Dios en la Biblia, a todos Dios les dijo claro lo que tenían que hacer. A Moisés le dijo, tenés que liberar a los israelitas de las manos de Faraón. A Gedeón le dijo, tienes que liberarlos de estos enemigos que están ahí. No, a cada uno Dios le dijo exactamente lo que tenían que hacer. Y a ti también. Ahora lo importante es olvidarse de lo que queda atrás. Y extenderse a lo que Dios te ha dicho, extenderse, asir, tomar, coger, acariciar, palpar, vivir por causa del llamado de Dios. Pablo decía, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué bueno en esta vida los cristianos que tengamos esta claridad. Porque a veces los cristianos estamos más afanados por esta vida que los mundanos. No, es que no ve, es que tengo que esto, que lo otro, que lo de más allá, que sí, que no, que corro para aquí, que corro para allá, que corro para allá, y golpeo para allá, y golpeo para allá, y golpeo para allá. ¿Y cuándo golpeas para Dios? Es que no me da ya, estoy golpeando tanto que ya. Hermano, da el blanco, apunta al blanco en tu vida, apunta al blanco. Apunta al blanco. Así que lo primero que Isaías proclamó, Jehová me llamó desde el vientre. Jehová me llamó desde el vientre, tuvo mi nombre en memoria. Amén. Y después dijo otra cosa, y puso mi boca como espada aguda. Puso mi boca como espada aguda. No solamente me llamó, sino me equipó. Me equipó Dios. ¿Y qué equipo me puso Dios? Metió una espada en mi boca. Acuérdate que la Biblia habla que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Entonces quiere decir que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en la iglesia Cristo vive, una espada en nuestra boca, una espada que es aguda, una espada
hermano, cerca de ti está la palabra que predicamos en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está aquí. Está aquí. Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Todos tenemos esta espada en nuestra boca. Lo sepamos o no lo sepamos, lo tenemos todos. Segunda de Pedro 1:19 decía Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha llamado, hermano, y tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra boca la palabra de Dios, esa palabra que es viva, esa palabra que actúa en los creyentes, esa palabra que es evangelio de Dios, dinamita para todo aquel que cree, está en tu boca, está en tu boca. ¿Qué más tenemos? Tercer verdad, dice, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Tenemos la protección de Dios. Tenemos la protección de Dios. Qué bueno que Dios nos llama. Qué bueno que Dios nos puso su palabra en nuestra boca para ser certeros, para ser de bendición a mucha gente. Pero también el Señor nos guardó. ¿A cuántos nos ha guardado el Señor en la vida? A lo largo de tu historia. ¿Te ha guardado el Señor? Y te seguirá guardando. Tenemos la protección de Dios. Eso lo tenemos. Estemos seguros de esto. Salmo 121:5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Salmo 63:7, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Tenemos cobertura. Así que fíjate, tenemos llamado de Dios, tenemos palabra de Dios en nuestra boca, tenemos cobertura de Dios. Y ahora viene la palabra que recibimos el domingo y dice, y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. La saeta es una flecha. Y dice que Dios nos ha puesto a nosotros como flechas, pero no cualquier flecha, no las flechas ordinarias, sino las flechas bruñidas. Y te voy a leer lo que significa esto, que lo he buscado. Dice, la palabra bruñida significa escogida, seleccionada, purificada, pulida, limpia, brillante. Algo que fue limpiado y hecho brillante. Algo que fue probado o examinado previamente. Usualmente el arquero hacía sus propias flechas, la mayoría de las cuales eran hechas de un palo de madera rectificado. Pero había una flecha especial. Esa era la flecha bruñida. Flecha de metal, posiblemente de bronce. Era sometida a fuego al rojo vivo y luego puesta sobre el yunco y golpeada una y otra vez con el martillo hasta que el metal de la flecha se hacía tan recto y derecho como el yunque que la moldeaba. Esa flecha era pulida y pulida, quitando todas las imperfecciones y durezas hasta que llegaba a ser una flecha brillante. Dios dice, yo te he puesto y te he guardado en mi aljaba como una flecha preparada, como una flecha equipada, como una flecha limpia, purificada, escogida, probada por Dios, probada por el fuego de Dios y dispuesta a llegar y apuntar y llegar al objetivo de una manera eficaz. Y dice, y después te he guardado en mi aljaba. ¿Qué quiere decir? La iglesia la podemos ver como una gran aljaba, donde está llena de flechas preparadas por el Señor. Y el Señor tiene en su mano a la iglesia. El Señor tiene sobre sus hombros a la iglesia como el arquero tiene sobre sus hombros a la aljaba. Y cuando el Señor necesita flechas para apuntar a propósitos que usa, coge, ¿no?, su gente y empieza a disparar, empieza a lanzar, empieza a lanzar. Entonces tú tienes que conocerte a ti como una flecha de Dios,
preparada y equipada para todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero no solamente tú eres una flecha, sino el hermano que tienes al lado y el otro que tienes al lado. Y cada uno de nosotros somos flechas poderosas, tremendas, preciosas, brillantes en las manos de Dios. En las manos de Dios. Y lo último me encanta. Dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y sabes, hermanos, cómo podemos vivir esta palabra tan preciosa, estos 3 versículos tan preciosos, por los cuales el Señor a muchos de nosotros nos llamó al ministerio. Este capítulo es el capítulo que Dios usó para llamarme a las misiones. ¿Sabes qué? La clave aquí es entender que somos siervos. Para yo poder vivir como una llamada de Dios en mi vida, para yo poder vivir el ser boca de Dios con mi vida, para yo poder vivir como saeta de Dios que apunta al blanco, yo necesito entender que soy sierva. Que cuando yo recibo a Jesús soy creyente, soy cristiana, soy hija de Dios. Pero también hay un aspecto en la vida del cristiano que es ser siervo. Siervo. ¿Y qué significa ser siervo de Dios? Que yo no mando. ¿Qué significa ser siervo de Dios? Que yo no mando. Yo no mando. Tú no mandas sobre tu vida. Si tú eres siervo, no mandas. El siervo hace lo que le dice su Señor. Y el Señor dice, Israel, mi siervo eres. Mi siervo eres. Mi siervo eres. Y hermano, yo te quiero animar en esta noche. Y a la iglesia Cristo Vive, quiero animarla a vivir como siervos de Dios. Y vivir como siervo de Dios es un desafío muy grande. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives como un siervo de Dios, tu vida ya no te pertenece. Tu vida ya no es tuya. El siervo, en el tiempo de Pablo, era un esclavo. Y había sido vendido al amo. Quería decir que él no era propiedad del amo. Él tenía que hacer lo que decía el amo. Gracias a Dios que ya no existe más la esclavitud. Pero nosotros somos siervos voluntarios, no obligados ni vendidos, sino voluntarios, comprados a precio de sangre, la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Y hemos elegido vivir para el llamado de Dios. Y si hay algo, hermanos, que en este tiempo estoy entendiendo más que nunca de parte del Señor, que hay una urgencia para la iglesia de Jesús en este tiempo, que es vivir para el llamado de Dios. No hay tanto tiempo como nos parece. No hay tanto tiempo como nos parece. Como nos decía Ezequiel el domingo, a veces como cristianos vivimos a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que ocurre, a ver lo que Dios hace, a ver si Dios hace algo para transformar mi vida y decidirme por las cosas de Dios. Hermanos, pero no podemos en la vida cristiana dar vueltas como el pueblo de Israel en el desierto a ver cuándo llegamos a la tierra prometida. No podemos. No hay tanto tiempo. Estos son los últimos tiempos. Y necesitamos en este tiempo como iglesia de Jesús levantarnos y resplandecer. En este tiempo como iglesia necesitamos levantarnos y alumbrar. En este tiempo como iglesia Dios tiene a alguien que puede ser respuesta frente a todo lo que está pasando en el mundo, que somos nosotros. Pero si el mundo está como está y los cristianos no nos posicionamos de lo que somos, ¿qué va a ocurrir en el mundo? ¿Quién va a salvar lo que está perdido?
¿Quién? Si los del mundo están ciegos y no ven nada. Y los cristianos estamos dando vueltas para decidirnos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Quién va a hacer la obra? Jesús ya la hizo, dijo consumado es, ahora los dejo a ustedes. Es nuestro tiempo, es nuestra hora. Por eso Jesús a sus discípulos le dijo, alzad los ojos, mirad los campos están blancos para la siega. No digas que no es el tiempo, no digas que aún faltan 4 meses. Este es el tiempo, esta es la hora. Y necesitamos oír nuevamente la voz del Señor que nos dice, eres mi siervo. Te he comprado. Tu vida ya no es tu vida, me pertenece a mí. Eres mi flecha y yo te disparo. ¿Por qué te disparas solo? Dios a veces nos ve disparando para aquí, para allá, para allá, para allá. Dice, te disparas solo. Te disparas solo en la vida, no te dispares solo. Porque si tú te disparas solo no sabes a dónde puedes terminar. ¿A dónde puede acabar tu vida disparándote solo? Tu vida tiene un plan y hay que ceñirse, hermano, al plan. Hay que ceñirse. Cuando el Señor dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, quiere decir en mi entendimiento tiene que ceñirse a Dios. Mi entendimiento tiene que ajustarse a lo que Dios quiere. Yo necesito entrar en los planes de Dios. Yo necesito entender los planes de Dios. Yo necesito captar lo que Dios dice y obedecerlo. La vida cristiana es simplemente eso. Pero es lo que nos cuesta tanto. Y se nos van los días en tantas cosas. Donde Eclesiastés y Salomón dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hermano, la vida todo es vanidad. Y se nos van horas y horas y horas en lo que es vanidad. Es bueno distraernos, salir, disfrutar. No es que Dios dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero Dios no nos da una vida simplemente para disfrutar. Dios nos da una vida para sembrar. El grano de trigo, dijo Jesús, si no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y Dios dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y hermanos, cuando lleguemos al cielo, Dios quiere vernos con nuestras manos llenas de gavillas. Dice, irán llorando, ¿no? Los que sembraron la semilla y volverán con regocijo, con todas sus gavillas llenas. Dice que Jesús, después que sufrió la cruz, vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, porque vio a todos los que había salvado al morir. Hermanos, es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de ensancharse, es el tiempo de extenderse, es el tiempo de vivir cada una de las promesas que Dios te hizo. Anota en un papel, en un cuadernito que tengas, en el móvil, en donde quieras, todas las promesas que Dios te hizo desde que te convertiste. Todas las palabras que Dios te habló en campamentos, retiros, desde que te has convertido hasta aquí. Las palabras que te han profetizado. Empieza a enumerar todo eso. Y di, Señor, este es tu tiempo para vivir eso. Yo voy a empezar a tomar... Voy a empezar a tomar decisiones con mi vida. Voy a empezar a acomodar mi vida a estas palabras que tú me diste. Fíjate, nuestro amigo Gustavo, un hombre y con su familia que vivieron para el llamado de Dios, vivieron para la edificación de la iglesia allí en Argentina. Y en un momento donde ellos podían gozar
de todo el fruto que Dios les había dado, los lugares donde Dios los había levantado. De repente el Señor los empezó a inquietar por un llamado que habían recibido cuando eran solteros. Le empezó a hacer llorar a Claudia por una visión que tuvo cuando tenía 18 o 20 años. Y ella, que pensaba que toda su vida iba a servir en Argentina, el Señor le empezó a cambiar y dice: mira, acuérdate que yo te dije algo, Claudia, que yo te di una visión hace tantos años. Y una vez que el Señor les empezó a hablar, a inquietar, Gustavo decía: ya tengo 50 años, no puedo esperar mucho tiempo más. Rápido, y empezó ahí, como es Gustavo, a agilizar las cosas, a decir: tengo que dejar todo listo y preparado, tengo que meter los papeles, tengo que hacer, porque tengo ya 50 años, ¿cuánto voy a esperar para ser un misionero en España y que se cumpla esa parte del plan de Dios que todavía no viví? Y estuvieron dispuestos ahora a empezar otra vez de cero, a ganar 1 a 1, cuando dejaron allí una iglesia muy bonita. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? No tiene otra explicación. El llamado de Dios. El llamado de Dios. No te asustes, quizás Dios no te llama a hacer eso tan grande o tan complicado y tan dificultoso. Pero sí hay algo que Dios quiere, que es para ti. Hay una porción que es tuya y no es de nadie más. Y esa porción que es tuya tiene que ver con lo que Dios te habló. Y yo quiero que ahora el Espíritu Santo, y espero que el Espíritu Santo te traiga a memoria palabras que Él te dio. Palabras que Él te dio. Y si no tienes ninguna palabra, mira, Dios te ha llamado a edificar la iglesia. Y Dios te ha llamado a predicar el Evangelio. Ese llamado es para todos. Ese llamado es para todos si no tienes una palabra específica. Pero sé que muchos sí la tienen. Yo te animo, hermano. Apunta al blanco. Apunta al blanco. Apunta a lo que Dios te dijo. Vive lo que Dios te dijo. Lo que Dios te dijo no es para que lo viva el de al lado, es para que lo vivas tú. Es para que lo vivas tú. Y cuando tú haces eso, dice la Biblia, que tú te extiendes a lo que está delante, te extiendes a la mano derecha, te extiendes a la mano izquierda y empiezas a heredar las promesas de Dios. Yo te animo a mirar más allá de ti mismo. Como nos decía el domingo Ezequiel, miremos más allá de nosotros mismos. Nuestra vida tiene trascendencia. Nuestra vida tiene trascendencia. Estamos para marcar vida. Estamos para hacer influencia, para dar de lo que tenemos. Estamos para ser de bendición. Estamos para ser usados por Dios de una manera tremenda. El potencial que tenemos adentro es tremendo. Eso es lo que decía Isaías. Dios me ha dado todo. No necesito más nada. Tengo la palabra que dice que soy siervo. Tengo el llamado. Tengo la palabra de Dios en mi boca. Tengo el que Dios me lanza como flecha a sus propósitos. Lo tengo todo. Así que voy a vivir todo lo que Dios tiene. Todo. Y encima, más adelante, en Isaías 49, más adelante en el 6, Dios le dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El alcance que Dios tiene con la iglesia es infinito. Es infinito, es mundial. La iglesia puede llegar al mundo. Al mundo. Fíjate, esta semana sale una misionera a Irak, ¿no, Guillermo? Irán. ¿A dónde podemos llegar? Enviados por Dios, llamados por Dios, no sabemos. Pero lo importante es estar en las manos de Dios. Yo pido a los músicos que vengan.
Y me gustaría que tomemos un tiempo de oración y meditemos en las palabras que Dios nos está dando como iglesia. Yo creo que son palabras que nos quieren desafiar, que nos desafían. Hermano, es tiempo de golpear, es tiempo de disparar, es tiempo de avanzar, es tiempo de poseer, es tiempo de conquistar, es tiempo de recibir visión de Dios y extendernos a lo que está delante. Es tiempo de ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y tomar decisiones. Tomar decisiones. ¿Qué es la vida? Decía Isaías. Un soplo. Un soplo. A veces, hermanos, nos vemos tan seguros de nosotros mismos. Santiago decía, mañana iremos, haremos esto, haremos lo demás allá. Yo armo, yo deshago, yo esto. El año que viene, en 5 años, me compro tal y tal cosa. Y armamos nuestra vida, el plan perfecto. Cuando de repente ocurre algo, ¿y qué? Así que, hermanos, que mejor los planes lo haga Dios. Que sabe lo que va a pasar en el futuro y lo que Él planea sí que ocurre. Sí que pasa porque lo planea Él y Él sabe. Así que, ¿por qué no dejamos a un lado los planes nuestros y nos olvidamos y lo tenemos ahí un poquito por basura para entender lo que Dios tiene? Ven a las visiones y revelaciones de Dios. Hoy te quiero invitar a venir y oír a Dios. Hoy te quiero invitar a venir a la presencia de Dios, a venir a este altar y empezar a recibir palabra de Dios. Y permitir que el Espíritu Santo te recuerde palabras que Él te ha dado. Palabras que Él te ha dado, sentires que Dios ha puesto en tu corazón. Y si no, recuerda que te dé una nueva, que te dé una palabra nueva, fresca. Pero que tú en esta noche, de este lugar, puedas salir entendiendo lo que Dios quiere. Tomando decisiones radicales por Dios. Hermano, este no es tiempo. No es el tiempo para jugar a ser cristiano. Para decir, bueno, yo voy a la iglesia. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a afectar. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién más hay? Es la iglesia. La única capaz de marcar una diferencia en este mundo y necesitamos posicionarnos en lo que somos. Te animo a venir un ratito al altar, es temprano, y a buscar a Dios. Pero vengamos a las revelaciones de Dios. Vengamos a los propósitos de Dios. Dejemos por un momento todo lo nuestro, todo lo que nos preocupa, todo lo que nos carga, todo lo que no sabemos cómo se va a resolver. Vamos a dejarlo por un lado ahí, en las manos de Dios. Y vamos a ir a por el propósito. Vamos a ir a por el propósito. Vamos a dejar que el Espíritu Santo traiga el entendimiento de Dios para poder entender lo que Dios quiere de mi vida. Señor, ¿cuál es el próximo paso que yo tengo que dar en mi vida cristiana? ¿Qué es lo que tú pides de mí? Aunque sea pequeño, Dios puede hacer algo grande con eso pequeño. Ayer escuché una predicación que me encantó de Chris Méndez, que él decía que Dios puede usar tu servicio, que a través del servicio pequeño es cuando Dios te lleva luego a cosas grandes. Que hay gente que quiere cosas grandes sin empezar por lo pequeño y nunca ocurre así. Tú tienes que estar dispuesto, y hablaba de David, ¿no? Cuando el padre le pide llevar el queso y el pan a sus hermanos, y él decía, ¡wow! Llevar el pan y el queso a mis hermanos es una oportunidad para servir. Y él fue contento con su pan y con su queso a servir a sus hermanos. Y cuando llega allí encuentra a Goliat desafiando al pueblo de Israel. Y él, ya teniendo la unción de rey, fue a servir a sus hermanos dándole pan y queso. Y terminó venciendo al gigante. Hermano, sos siervo. Eres siervo. Y el siervo sirve al Señor.
El siervo sirve a la gente. El siervo sirve, no hace otra cosa, sirve y no se cansa de servir y sirve. Porque para eso hemos sido llamados, para servir. Dile a Jesús, Jesús, soy tu sierva, soy tu siervo. Háblame, Señor, que tu siervo oye. Háblame, Señor, háblame. Yo quiero apuntar al blanco, yo no quiero perder tiempo. Yo quiero, Señor, disparar con mi vida, quiero golpear, quiero avanzar, Señor, háblame. Que yo vea, que yo entienda tus planes, tus propósitos y avance y conquiste y posea y herede y llegue y se cumplan en mí cada una de tus promesas. Levanta tu mano al Señor y que el Señor la vea del cielo y dile, Señor, aquí estoy, con manos alzadas vengo, aquí estoy, heme aquí, Señor, vamos a decirle como Isaías, heme aquí tu siervo, heme aquí. Tú has puesto tu palabra, tú has puesto tu Espíritu Santo en mí, tú me has dado todo lo que yo necesito. Soy llamada por ti, no me falta nada, Señor, solamente disparar. Así que, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, úsame, Señor. Quiero ser una flecha en tus manos, dispárame, Señor, hacia tus propósitos, hacia tus planes, hacia tus ideas, hacia tus designios, hacia tu voluntad. Señor, ayúdame a servir, que no me canse de servir en lo poco, en lo mucho. Señor Dios, ayúdame a ser siervo de mis hermanos, siervo de la gente, siervo del Señor, siervo, no me canse de servir. ¿A quién